Bien, en la naturaleza asolada de las zonas de combate, Valotón solo pudo ver la impronta de la barbarie, pero no supo ponerle límites, ni por supuesto visualizar la lucha. Verdun está entre sus óleos de la guerra, Verdun es el óleo que tienen en la pantalla, entre sus óleos de guerra que representa el combate. Pero nada representa esta pintura realizada en el mes de diciembre de 1917, más que la masacre de una fuerza mecanizada y abstracta, la masacre que esta fuerza mecanizada ejecuta sobre un inmenso territorio. Los actores del crimen, digamos, no se ven sino en el cuerpo de esa misma barbarie. La misma tierra queda cegada por las potentes proyecciones de luz. No vemos sujetos, los suponemos operando, escondidos en este entreverado de proyectiles y también de proyecciones de luz, en algún caso de luz negra, que componen el espacio en el que vemos pues, arder zonas, otras están totalmente asoladas o crecer columnas de humo. En su artículo que antes mencionaba, Arte y Guerra, advertía acerca de las dificultades que había encontrado para documentar pictóricamente la guerra. Desbarataba la expectativa de poder distinguir en la línea de fuego una batalla real. Nada, sino grandes territorios asolados y sin certidumbre física alguna, podía verse. Le cito: la imaginación se encrespa al errar allí dentro. Ya no se sabe nada, todo ocurre en otro plano. Las relaciones se quedan en blanco y nada ya está en su término. ¿Qué representar en todo esto? No, a buen seguro, el objeto. Esto sería primario, aunque no faltará, y no obstante, ¿sería posible un arte sin representación de objeto determinada? ¿Sería posible, se pregunta, un arte abstracto, pura y simplemente? ¿Quién sabe? Tal vez se podrían aplicar fructíferamente las teorías aún embrionarias del cubismo. Dibujar o pintar fuerzas, lo pone entre comillas, fuerzas, un poco como lo pensaban los futuristas, ¿no? Las líneas forze, las líneas fuerza, sería mucho más profundamente verdadero que reproducir los efectos materiales. Pero esas fuerzas no tienen forma y menos aún color. Verdun es verdaderamente un cuadro cubista, es decir, un cuadro en el que Valotón hace uso de medios propios del cubismo, la estructuración del cuadro en base a un entreverado de formas planas, y es que entendió que para representar la realidad del frente de batalla sobraba toda medida orgánica y era necesario reducir el paisaje a la actuación de fuerzas abstractas en pugna, como los fogonazos y las proyecciones de luz coloreada. En Verdun imaginó el combate, le dio color y forma en base a un entreverado de planos que hacían de fuerzas cruzadas, cuya inmaterialidad se imponía como plano real de un mundo sin aspecto orgánico. La guerra que hizo de Valotón, aunque solo sea provisionalmente un converso al cubismo, corroboraría a cielo abierto, por otro lado, a quienes se consideraban en la vanguardia, el horizonte visual que había previsto su propia pintura, su propio lenguaje. La expresión Verdun, Academia del Cubismo, aparece en una carta de Léger que éste envió
a su amigo Louis Pugon el 23 de noviembre de 1916. Verdún, Academia del Cubismo, es el título también de una conferencia que tendremos la suerte de escuchar a comienzos de diciembre de Ángel González, con lo cual esto pues, se verá mucho más desarrollado. Léger pintó muy diversos paisajes y escenas en el frente, uno de ellos, este Verdún, Faubourg Pavé, y en el apunte del lugar hace una demostración de que el cubismo está a la altura de la representación del lugar afectado por la guerra mecanizada. Son abundantes las descripciones que hace Léger en su correspondencia de los sorprendentes dominios de la artillería, del espectáculo de las ruinas, de amplias zonas de tierra en las que se ha destruido, le cito, absolutamente todo hasta una profundidad de 3 metros. Se hace eco de la forma resumida, desnuda y fuera de órdenes convencionales que, en suma, adquiere la realidad al paso de la guerra industrial y es una realidad que, por así decir, pide códigos desestructurados de representación como los que la propia vanguardia aporta. La guerra, decía Léger en otra carta a Pugon, cito, es la abstracción pura, más pura que la pintura cubista en sí misma. Hay en Verdún, en el Verdún de Vallotton, por así decir, una corroboración de la realidad pintada a instancias de la imaginación por Ludwig Meitner en sus paisajes apocalípticos, como este, Paisaje o Ciudad Apocalíptica de 1913. Un cuadro que obedece a la poética tremendista que cultivó él con Steinhardt y otros llamados patéticos o neopatéticos, haciendo uso de recursos propios del futurismo, cubofuturismo, en fin, esto ya es digamos, más discutible, ¿no? Cómo identificar esos códigos lingüísticos de la vanguardia. Pero, en cualquier caso, un cuadro manifiestamente vanguardista en su lenguaje y con una voluntad, en cuanto a los contenidos, eminentemente tremendista. Hay una previsión, por así decir, en este cuadro de 1913 y una corroboración en el de Vallotton de 1917. Es muy llamativo este episodio de Vallotton. En agosto de 1916, en una visita que realiza al estudio del pintor Henri Valency, Vallotton realizó estos 4 dibujos, que son eminentemente abstractos, sobre los que colocó títulos que se correspondían a lugares de batallas: Charleroi, Yser, Marne y Verdún. Los 4 están en colección particular y son muy llamativos. Ven que presentan formas en tensión, en disolución, en colisión o en explosión, claramente en explosión en el último caso, y los asocian, repito, a lugares de batalla. Son dibujos que instauran ese episodio cubista que vive la pintura de Vallotton a propósito de la guerra y que culmina en el cuadro de Verdún.